Una vez más estamos en esta gira por la paz, siendo, bueno, pues acogidos hoy en la casa de Norman Mardavid, un gran artista plástico, un gran motivador de paz y sobre todo una persona que ha ejercido la paz a través del arte. Bienvenido a esta emisión, que siendo también en tu casa, ¿verdad, Norman Mardavid? Muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación a este programa. Muchas gracias, Gabriel. Un honor recibirlos en su casa. Gracias a ti también por todo lo que has sembrado en relación al tema de la paz, para hacerlo en lo individual, en lo social y en lo medioambiental, conciencia colectiva. Bueno, Norma, fíjate que yo, bueno, también dándole a la gente un poquito la nota de que, bueno, Norma también es conductora, tiene un programa ahí con un canal hermano de un gran amigo, Gerardo Said, un saludo, y se llama Mundo Holístico y así se llama, de hecho, del tema que vamos a hablar se llama Confluencias por la Paz. Y yo siempre que escuchaba ese nombre decía, es un tema de unión, es un tema de conjugación, es un tema de cero egos, de estar más en el tema de la paz. Y bueno, pues ¿quién mejor que el creador? Porque además es un tema que lo trae por mucho tiempo atrás y que creo que fue como el gran resultado de mucho trabajo en muchísimos ámbitos. No me quiero extender tanto, pero quiero decirles que Norman Mardavid es un ser muy espiritual. Gracias a él he estado en eventos como la Madre Tierra, que justamente hoy se celebra la Madre Tierra. Curiosamente, hace 2 años yo estaba cubriendo el evento de la Madre Tierra con gente allá en el cerro del Teposteco, ¿no? De no sé cuán, y luego aquí en la Ciudad de México, en los museos. Entonces, hoy, cuéntanos un poquito cómo esa propuesta ha cambiado tu vida, Norman Mardavid, porque ha cambiado la de muchos, pero también la tuya. Sí, por supuesto. Mi camino de la paz, como bien dices, llega desde el arte. El arte ha sido mi gran pasión. Me he abordado como artista, como galerista, como promotor cultural, como subastador. Las subastas me llevan a la filantropía porque hemos desarrollado cientos de subastas a favor de muchas organizaciones de la sociedad civil. Después la vida me lleva a Cuba y en Cuba entra una nueva faceta en mi vida como mentor y como mecenas, en donde comparto una serie de conocimiento esotérico, filosófico, metafísico, numerológico, a un colectivo de artistas emergentes cubanos para que utilizaran esas herramientas a favor de dejar un legado de lo que fue el haber nacido y vivido en el tiempo de Fidel en Cuba, el tiempo de la revolución. Y en un sentido humanista, desde esa expresión, cómo podemos encauzar nuestra energía creativa a favor de hacer de la paz un camino, una construcción y una cultura. Ese libro, presentando a 11 artistas, en cuya introducción establezco esto como potencial de vincular el arte como una herramienta de paz, y después el permitir a estos artistas desarrollar su propia tesis, la cual llamo el revelacionismo. ¿Qué se tiene que revelar? Y se revela desde el arte para hacer todo un proceso de análisis en lo que ha sido, en el caso de los artistas, haber sido artista en esas condiciones sociales, políticas, económicas, en lo que dentro de del resto del mundo, de alguna manera nos fuimos globalizando. Ambas dos tienen sus polaridades, la resistencia y la globalización. Y eso, de alguna manera, el artista se adelanta a su tiempo, porque el artista se nutre a veces de lo que llaman las musas o los maestros, y es en donde llega esa inspiración. Por ejemplo, una de las piezas que surgen de este esfuerzo, hay una pieza de Yaumil Hernández Gil que dice Reset. Hoy, 11 años después, 12 años después, estamos hablando del gran reset, de un proceso de reseteo. Y ese proceso de reseteo, desde mi entendimiento de la paz como una consecuencia de la unidad, implica en entender mejor al hombre, entender mejor a la humanidad y entender mejor que somos parte de un ser que es nuestra Madre Tierra y que nosotros no somos
la tierra no es de nosotros, sino que nosotros somos de ella. Esta filosofía no viene de hoy, es una filosofía milenaria y los pueblos originarios muchas veces nos las han hecho patente. Esto ya decía el general Seattle. La tierra, el hombre es de la tierra no es del hombre. Y bajo este principio tenemos que desdoblar ese entendimiento también a derechos. Así como hemos trabajado por décadas el tema de derechos humanos, y hoy hay que puntualizar algunos en particular muy específicos, que es, desde mi perspectiva, el derecho a los migrantes, porque estamos en medio del siglo de la migración, y no sé cómo están considerados en la Declaración de Derechos Humanos ante las Naciones Unidas, y todos estos cuestionamientos los estamos enfocando hacia el Foro Global de Cultura y Paz que estamos gestionando para este año. También reforzar lo que emergió de el Foro Global anterior, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y este año el Foro Global, el nombre que estoy sugiriendo y que tenemos que consensarlo, pero aquí ya es una primicia, propongo que sea Unidad en la Biodiversidad. El lema de Gandhi de alguna manera fue el reto de nuestra civilización es generar la unidad en la diversidad. En la diversidad está incluida en la biodiversidad, pero ahorita si lo hacemos más específico, paz en la tierra, unidad en la biodiversidad. Y ese que sea el lema del Foro Global 2021, que traducirá en acciones muy concretas, que traducirá un documento que desde el foro lo mandaremos a las Naciones Unidas. Y esperemos que sea avalado y de las Naciones Unidas a todas las naciones. Fíjate qué interesante, Norman, y me gustaría mucho cómo es que en algún momento dado, cómo llegas a la decisión de empezar a partir desde Confluencias. Cómo, yo recuerdo muchísimo que tuvimos una entrevista una vez en el metro, que no llegué a la televisión, entonces tú me entrevistaste a mí desde la televisora, no sé si te acuerdas. Sí. Yo estaba en una estación del metro Guerrero, y me acuerdo mucho que fue cuando me dijiste la primera palabra de Confluencias. Es que están Confluencias por lo sí. ¿Cómo estamos coincidiendo? ¿Cómo estamos confluyendo en un flujo energético? ¿Cómo diferentes personas, y esas personas al mismo tiempo siendo individuos o al mismo tiempo parte de instituciones, pero hoy ya son cientos de instituciones en la CONAPAS, en México, de donde surge, ya la CONAPAS como modelo de gestión se está replicando en otros países del mundo. Es más, gracias por haber tenido el cargo y llevarlo pues bien en alto, el abrir los espacios en Argentina, en Colombia, ya en representación de otros países sudamericanos, que se está pues de alguna manera tomando como base el modelo de la CONAPAS, y que obviamente sale a través de todos los esfuerzos comunes. Así como tú, y que lo has llevado en muchas áreas, como es el tema de las cárceles, de dar las mejores condiciones posibles, y dentro de las cárceles que sea un lugar de una formación positiva para que las personas una vez al salir de allá puedan estar perfectamente integradas a la sociedad, con valores bien formados, bien fortalecidos, siendo útiles a ellos, a sus familias, al país que los vio nacer y al mismo tiempo hacia la humanidad. Cómo estamos llevando luz a través de ti y de grandes guerreros de luz a comunidades marginadas, y eso para mí también es siempre mi reconocimiento y mi bendición, mi agradecimiento. Fíjate, Norma, yo quisiera que me fueras contando un poquito cómo en este caminar has podido, porque a mí me ha encantado verte en tantos ámbitos, te he visto en Querétaro haciendo el tema de todo, cuando hicieron la primer bandera de paz, que fue con todas las condiciones interreligiosas, multiculturales, fueron gente que le atacaron a la madre tierra, y hubo gente que oró, y hubo hasta budistas, ¿no? Entonces, yo siempre me he dado cuenta que parte del trabajo es hacer la interculturalidad, ¿no? O sea, que se haga una integración de las
diferentes maneras y visiones de ver la paz. O sea, no te hayas enfocado solamente, digo, como en algunos momentos nos hemos aventado a lo constitucional o a las políticas públicas o a buscar que se haga algo puntual. Tú has trascendido de esa manera. Y me sorprende porque a muchos ámbitos que voy, el nombre de Norman Bardavich suena muchísimo, ¿no? O sea, y yo hasta me siento muy contento de decir, yo soy amigo de Norman, ¿no? O sea, entonces, cuéntame cómo has llegado a ese tema. O sea, ¿en qué momento Norman dijo, esto es más que lo que veo? Sí. Cuando era cerca del 2009, cuando estaba preparando el libro Revelación, y después de toda una serie de retos y esfuerzos extraordinarios para terminar el libro y presentarlo en la Bienal de La Habana, en un momento así de desesperanza, pues como que le pregunto a mi ser superior, o sea, ¿para qué sirve el arte? ¿Y de qué sirve todo este esfuerzo que estoy haciendo en un país hermano que me ha abierto las puertas, que me ha permitido ejercer esta tesis, que me ha hecho muchísimo más sensible, mucho más humano? Y la respuesta es el arte como una herramienta para generar la paz. Entonces ahí ya llega como de alguna manera a marcarse la misión. Y me he entregado en cuerpo, en alma, en voluntad y en recursos a la misión, porque nadie nos paga. Es solamente la gran paga es la luz que le estamos dando a nuestra alma. Y esa luz, al estar vibrando más alto, estamos ayudando a que como humanidad vibremos más alto. Y en el camino me he encontrado a gente extraordinaria, independientemente de sus diferencias, de sus condiciones de vida, porque hemos estado, como bien hemos dicho, desde las cárceles, las zonas marginadas, hasta en los grandes palacios de gobierno y con presidentes y con grandes líderes espirituales, tratando de entender mejor al hombre, tratando de entender mejor la humanidad, tratando de ver qué tendríamos que hacer en el área de gobernanza, de política pública, de educación, de fomento institucional y un órgano de mediación que esté libre del ego del poder, no del poder mismo, sino del ego del poder, para que nuestro desarrollo sea en una dirección de sostenimiento, de sustentabilidad, de evolución, de condiciones de dignidad de vida para el ser humano y para toda la vida en la Tierra. Y desde esa perspectiva de una cosmovisión de unidad, llevarlo a todas estas áreas para que lo apliquemos desde las artes, desde la ciencia, desde las humanidades y desde la espiritualidad, entendiendo la espiritualidad como el bien común para ti mismo en la integración de tus cuerpos físico, mental, emocional, espiritual, en armonía con los elementos, nuestro fuego, nuestro agua, nuestra aire, nuestra tierra, tanto interna como externa. Y tenemos que estar trabajando en las dos áreas, en lo interno y en lo externo, porque somos un reflejo de lo mismo. Y nos nutrimos aquello que está en el exterior es de lo que nos nutrimos. Si nos nutrimos de bajas vibraciones, vamos a estar generando condiciones de vida de bajas vibraciones. Pero si vamos elevando nuestra vibración, que al final de cuentas es un cambio de actitud y de hábitos, que de manera muy sintética lo podemos aplicar y empezamos a ver cambio en nuestro entorno. Fíjate, Norman, ahí me quiero detener un poquito. Cuando yo escucho a veces el tema del cambio en el entorno, me queda muy claro que tenemos siempre que trascender en lo interno, ¿no? Porque el interno siempre será el reflejo de tu exterior, el reflejo de tu interior. Hoy, en este caminar que has tenido, yo creo que, bien lo dijiste, que a veces lo haces desde tu filantropía, desde tu esfuerzo personal, pero ¿cuál sería el gran reto que tuviéramos que hacer como sociedad hoy con este aprendizaje que nos ha dado esta pandemia, que vivo en momentos que vivo en el día a día, en mi cotidianidad, a decir que no hemos aprendido nada? Seguimos viendo la corrupción en un alto índice, la violencia en un alto índice, los esfuerzos de paz pareciera que a nadie le importan y todo lo que tenga que ver con la paz negativa es bien solicitado, es bien solícito. O sea, ahorita podemos tener la mejor buena noticia
y si alguien hace una cosa más tremenda, desleal, es nota de roja, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mayor reto que tenemos como sociedad tomando en cuenta esas bases? Es un reto de cosmovisión, porque aquellos procesos que se están dando desde la violencia estructural y cultural, que es como un iceberg, que esa es la parte que no se ve, para que en lo que se ve, que ya es la violencia física o verbal, de alguna manera sea detonada. Pero ese desorden social, traducido a las instituciones de gobernanza financiera, artística, deportiva, cultural, etcétera, hay que cambiar de la competencia contra el otro a tu competencia contigo mismo para ser más competente y saber ser complementario. Entonces, tus capacidades bien complementadas con compromiso en cualquier común unidad. Si estamos hablando de las organizaciones que se dedican a aspectos ilegales, hay que hacer una revisión muy profunda, porque no es que quieran hacer esa acción de manera ilegal, es que es una manera de ganarse la vida. Entonces hay una necesidad económica detrás que está generando que eso prevalezca, a pesar del dolor que le puede ocasionar a veces a una persona que pueda ser secuestrado, utilizado para trata, en fin, toda una serie de procesos que están en lo ilegal, pero tenemos que entender mejor al hombre por qué requiere eso, porque si no hubiera una necesidad de consumo, eso no sucedería. Lo mismo con el tráfico de narcóticos, los legales o los ilegales. O sea, tenemos que ir detrás de las problemáticas. ¿Por qué la gente lo pide? ¿Por qué la gente lo requiere? ¿Por qué la gente se hace adicto a eso? Y eso después lo tenemos que llevar, eso en su polaridad, pero entenderlo en su neutralidad. O sea, qué es lo que les da y qué es lo que les quita a esas personas, a esos individuos, a esas instituciones, legales o ilegales, pero eso reflejado en la sociedad. Por lo tanto, tenemos que hacer una revisión bien profundo de todo lo que es en nuestro proceso judicial, entre lo legal y lo ilegal. Si quisiéramos, se abordó en México como una guerra contra el narcotráfico, pero en realidad son toda una serie de procesos que suceden en esos caminos, que es el tráfico de armas, el tráfico de personas. O sea, hay toda una serie de tráficos de productos o de servicios, que eso se traduce en energía, que van pasando a la sociedad desde lo ilegal. Fíjate, ahí me quiero detener un poquito y preguntarte lo siguiente. Si yo hoy tuviera la oportunidad de decirle a Norma Madaví que el porcentaje de la gente que toma el arte en sus manos, que toda la sensibilidad que le da el pintar, el hacer música, el estar dentro de las artes escénicas, plásticas, esa es una oportunidad de paz. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios. Uno lo que podríamos llamar el hemisferio femenino y otro el masculino. El femenino es en donde entran las artes, nuestros aspectos sensitivos, nuestros aspectos sensoriales, nuestros aspectos compasivos, empáticos a la vida. El hemisferio masculino es el hemisferio científico, lógico. Y hemos enfatizado mucho más energía en la educación, en la formación, en el desarrollo de los individuos para que tengan sus habilidades, sus capacidades para producir para la gran maquinaria de lo que es vivir la vida en la tierra en un sistema financiero. Y se nos olvidó ese otro hemisferio. Muy pocas personas se dedicaron a estudiar las artes de manera formal. Pero lo ideal es que nos formemos en las artes y en las ciencias y en la espiritualidad de manera armónica. Si lo hacemos de esa manera, estamos
desarrollando nuestros dos hemisferios del cerebro y estamos llevando las artes a las ciencias políticas. Estamos llevando, o sea, las artes, al decir nuestro aspecto sensible, a las ciencias políticas. Estamos llevando nuestro aspecto sensible a las finanzas, a la economía, inclusive a la mercadotecnia, a la publicidad. Y eso nos llevará a tomar mayor conciencia y llevarlo, o sea, a los poderes. Inclusive a los poderes en los medios de comunicación, que es importantísimo. Como decías, es mucho más importante una nota roja, porque les vende, porque les genera atención, porque les genera recursos. Sí, digo, vamos viendo, yo también haciendo una recapitulación de lo que hemos ido viviendo en el día a día. Pues recordarás que cuando inició este medio de comunicación, la Gaceta, pues no nos pelaba ni el aire, ¿verdad? O sea, éramos un cero a la izquierda y es una realidad, y tan es así que hoy, bueno, pues nuestra bandera es ser el primer medio de comunicación que trabaja por el derecho a la paz, que no hay otro medio. Y no lo hay por la simple y sencilla razón de que cuando alguien lo tiene que hacer, pues no lo va a generar porque no le quiere poner. Entonces hoy, y así como este proceso de paz dentro de la comunicación, ha habido tus procesos de paz que has hecho en la arte y en la cultura. ¿Qué tan difícil ha sido hoy en estas nuevas realidades, ahora con esta pandemia, cómo se te ha hecho de difícil poder llevar este mensaje, de estas confluencias que se puedan seguir dando? O sea, ¿qué tan difícil ha sido, Norma? Pues ha sido un proceso de transición. El año pasado la pandemia no nos restringió a la Comnapaz de hacer nuestros foros, inclusive con un mejor manejo de los recursos, porque no nos tuvimos que transportar de diferentes estados o de diferentes países, sino lo pudimos lograr teniendo representación de varios países, de varios estados, a través de la tecnología. Y desde ahí seguir cada quien contribuyendo, colaborando, presidiendo las áreas que van correspondiendo. También no nos ha detenido para hacerlos con las certificaciones y los diplomados que van de la paz, de la mano. En el tema del arte, pues sí, nos ha sido difícil, pero ya estamos implementando las plataformas para poder hacer, ya se están dando museos virtuales, subastas virtuales, exposiciones virtuales, toda una serie de procesos. Cuéntanos un poquito de eso, porque a los que no conocemos, ¿cómo podemos acceder a todo eso? Pues afortunadamente ya está en Google. Si pones museos virtuales, y van a aparecer toda una serie de museos en donde ya tienen visitas virtuales. En México los museos están empezando también a utilizar la tecnología para que en los espacios en donde se están llevando a cabo las exposiciones, y pues muchos meses estuvieron cerrados los museos. Entonces, ¿cómo utilizar la tecnología? Hacer como un 360, un video 360 del espacio para que te sientes allá y te puedas acercar, que no es lo mismo, pero sí te acerca a... Claro, por lo menos, y aparte de lo que sí es no perder el contacto, ¿no? Eso es importante. Con el arte, con el artista. Eso es importantísimo. El arte se nutre, o sea, es la obra en cualquier soporte, pero no logra ser obra de arte si no hay un espectador, porque al final de cuentas el arte es comunicación. Tiene que estar esa obra de arte comunicando al espectador para que sea una obra de arte, si no es un objeto. Fíjate que ahorita que dices esto, ¿cómo hoy ha evolucionado tu sensibilidad artística desde que has tenido que trabajar muchísimos aspectos de la paz? Fíjate, a mí me llama mucho la atención que, digo, tú me has dicho muchas veces, antes de Cuba yo era uno y después de Cuba fui otro. Bueno, hoy, antes y después de haber estado trabajando en tantos ámbitos de paz, porque después de Cuba llegaste y bueno, pues el boom, te fuiste al Senado a ser parte de Comnapaz, y bueno, pero ahora ha habido muchos, tanto como procesos de introspección como de extrospección, o sea, no sé cómo explicarnos. Por supuesto. En lo nacional, pues ya estamos en veintitantos estados, ya hay presencia, ya hay mesas de paz en veintitantos estados. Algunos estados mucho más avanzados en algunas áreas, como política pública, dentro de las cuales está Nuevo León, está Jalisco, está Querétaro, y esto siendo ejemplos para que otros estados vayan replicando. En el tema de educación, también diferentes programas, desde el programa de la Bandera de la Paz, que es lamentable, pero sí lo voy a decir para que sea tomado en cuenta. El programa Juntos Construimos la Paz es el programa
más sencillo, muy práctico, que nos ayuda a estar más en presente y vibrando alto y ser mejores mediadores. Una capacidad que tenemos todos a medida que la podamos recordar, y al recordar la podamos practicar y ejercer. Se ha introducido en diferentes estados. En algunos estados fue tomado muy bien, pero a veces ha llegado un cambio de gobierno y todo eso lo echa para atrás. Eso me gustaría que pudiera cambiar. Me gustaría, ya se aprobó que en México se incluye educación para la paz en el tercero constitucional. Fue un gran logro de CONAPAZ y un agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo avaló, pero ahora lo tenemos que llevar a la realidad y a la práctica. Y por lo tanto tenemos que llevarlo al sistema educativo, formal e informal. Y eso viene pues, a través de congresos que ya han habido algunos inicios, pero se tiene que entender muy bien para poderlo llevar ya directamente en lo transversal, porque no es una materia una vez, es como le llevamos en todas las materias, y en lo horizontal y en lo vertical. Y en el tema de la bandera de la paz, a ver, cuéntanos cómo es que ahí se ha... No, vamos a avanzar. Bueno, se detuvo en cuanto un gobierno, al haber un cambio de gobierno, quitaron el programa Juntos Construimos la Paz, que en el estado de Tabasco estaba ya en 5,000 escuelas. Pues es lamentable escuchar eso, pero creo que es importante que lo digamos, ¿verdad? Por supuesto. Que estos, bueno, pues que en algún momento también lo podrán retomar, o sea, creo que es lo más importante. Fíjate que ahora es también una temática que a veces, creo yo que a veces tenemos una incidencia importante cuando la violencia se sube en cualquier parte del mundo, pues todo el mundo quiere buscar acciones que las bajen o que invaliden los temas violentos, pero hoy hemos estado con demasiada violencia en el país y desgraciadamente la paz negativa nos está rebasando. Yo creo que habíamos hecho algunos esfuerzos, pero ¿cuáles serían las cosas puntuales que tú crees que hoy tu propuesta, más allá de las propuestas, porque podemos decir que nos sumamos a otras, pero tu propuesta con Influencias por la Paz puede mostrarnos un por dónde, o puede sumarse a un por dónde? Sí, es un proceso multivectorial, multiversal, multifactorial. Son acciones muy concretas y precisas, pero esa mayor violencia que se está dando, obviamente desde mi perspectiva, tiene que ver con condiciones de vulnerabilidad y mucha desigualdad. Cuando a las personas la vida o las condiciones o las circunstancias los va llevando al límite, a lo mejor ahí es en donde tienen que sacar una fuerza superior para su propia sobrevivencia. Y yo creo que la pandemia, adicionado a una serie de cambios que se ha dado en el caso de México, nuestro país, ha llevado a más personas a sobrevivencia. Y desde la sobrevivencia a lo mejor tienen que incurrir en lo ilegal y a veces tienen que incurrir en la violencia para lograr esas condiciones mínimas de sobrevivencia o de identidad. ¿Qué tenemos que ponerle a la ecuación? Conciencia. Y en la conciencia de unidad, o sea, tomemos siempre como brújula la conciencia de unidad. Y desde ahí lo desdoblamos a lo universal, después al planeta y después al hombre en armonía de la vida en la tierra. Y entonces después lo vamos a ver cómo estamos haciendo ciertos aspectos de sobrevivencia que todos como humanidad lo necesitamos todos: poder comer, tomar agua, poder respirar aire limpio para poder estar en salud y en armonía. Tenemos que sentirnos útiles y prácticos. Tenemos que tener cada vez mayores competencias en lo individual y saber ser muy bien complementarios y bien comprometidos para que aquella comunidad funcione en armonía. Llámese una casa, para que esa casa se convierta en hogar. Llámese una institución pública, privada, tomando en cuenta
siempre la pregunta es ¿de qué nos nutrimos? No qué comemos o cómo comemos, sino de qué nos nutrimos en el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Si no trabajas uno de los cuerpos, estás desequilibrado. Y eso lo tienes que llevar a los elementos y a los reinos, al interior y al exterior. Y hacer una revisión profunda en lo que es las condiciones humanas, lo legal y lo ilegal, y desde qué límites. Fíjate, Norman, aquí me digo, ya sabes, el tiempo siempre será un gran enemigo en el tema de esto, pero no me quiero ir sin que tú nos puedas explicar un poquito. Pues es muy padre hablar de el que se profesionaliza en La Paz, el que tiene diplomados, el que estudia la mediación, el que está en la Universidad Gandiana, y bueno, te vas viendo, y bueno, el que habla de temas espirituales, esotéricos, y luego pues hablamos de paz y todo el mundo piensa en la religión, ¿no? Entonces, pero, ¿qué podemos hacer pues, los simples mortales, ¿no? Todos aquellos que llegamos a la casa y tenemos problemas, que en el día a día tenemos que saldar los problemas que nos va dando la vida en una situación legal, en una situación emocional, en nuestra casa. ¿Qué nos recomiendas tú para que podamos ir entendiendo que aunque por muy mal día que tengamos, por un momento tan complicado, pues todo pasa, ¿no? Y el que se queda con el problema es uno. ¿Cómo nos puedes dar alguna sugerencia al mortal, a aquel que no tiene tantas capacidades y que al final del día va a seguir teniendo esa misma realidad, aunque cambien posteriormente con el tiempo? ¿Qué le podemos decir ahí? Aplicar una unidad trina. Y para mí una muy práctica es limpiar, unir y dar. Fíjate qué sencillo y qué profundo. Por eso te digo, limpiar, vamos aquí al máster aquí. Limpiar, unir y dar. En tu propia casa, o sea, es en el templo de tu alma, es en tu propio cuerpo. Limpia tus emociones. Al limpiarlas es al expresarlas. Usa el arte para expresarlo. Usa el deporte para fortalecer y para también sacar toda esa energía que necesitas capitalizar. Enfócate, está en el aquí y en el ahora, en el momento presente, para que hagas de tu vida una meditación cuando estás con tu familia, una meditación cuando estás en el trabajo, una meditación cuando estás en tu intimidad, con una pareja, en tu intimidad contigo y con Dios, como le llames, con esa fuerza superior que hace que seamos creación. Límpialo, haz oración, estate cerca de la naturaleza, pide perdón, trata de ser buen complemento, comprométete en cualquier común unidad en donde estés contribuyendo. Y esas fórmulas sencillas nos dan paz. Y esa paz se convierte en una paz activa, dinámica, en donde pues confluimos. Por eso esa pregunta era maravillosa. Y al final del día, bueno, pues es maravilloso. Fíjense nada más qué bello es que hay ejercicios naturales. A veces cuando a mí me preguntan, y yo estoy con tantas veces, yo quisiera tener esa claridad cuando la gente está con tanto agobio. Pero bueno, me encanta, y por eso mismo esta gira por la paz está haciendo eso, buscando que hoy ustedes tengan un espacio, que ustedes logren tener, o sea, ha sido todo un reto, de verdad ha sido todo un reto esto. Y pues hoy nada más me resta de verdad agradecerte infinitamente, Norman, que tengas esta apertura, y bueno, yo siempre queriendo decir que no dejes de hacer lo que estás haciendo, porque te necesitamos muchísimo, Norman, te necesitamos muchísimo. Pero antes de irnos, quiero que me digas algo bien importante. Estas nuevas generaciones que ven la diferencia tan globalizada y a veces tan poco centralizada, pero sin embargo tan indiferentes. Yo estoy preocupado por la gente de las nuevas generaciones, y no porque yo sienta que estoy haciendo mucho, simplemente porque o le dan demasiada centralidad a algo o demasiada indiferencia. O sea, no sé cómo se van a la polaridad intensa, ¿no? O sea, o me importa mucho o no me importa nada. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Qué podemos hacer? Para mí, la balanza está entre el equilibrio y la libertad. Digo, en la responsabilidad y la libertad. O sea, nuestra alma nos incita a cada vez a mayores libertades. Pero si están equilibradas con la responsabilidad, entonces vamos creciendo y evolucionando en armonía.
pero una libertad sin responsabilidad se convierte en libertinaje y probablemente las nuevas generaciones están descubriendo ese libertinaje porque se han abierto muchas fronteras. Se han abierto las fronteras de los derechos humanos, se han abierto las fronteras de la diversidad sexual, se han abierto las fronteras en relación a, pues ya también muchas religiones, pero una sola espiritualidad. Se están abriendo las fronteras en relación a los derechos de la madre tierra. Gracias a las redes sociales, está haciendo más claro y más evidente aquellos procesos de desarrollo, pero que no están en equilibrio con el medio ambiente y con la naturaleza. Entonces, hoy causa y efecto es más rápido, para bien y para mal. El gran reto es poder ir primero observando. Es el primer paso del despertar, poder observar, ser un observador de eso que en lo personal o en las condiciones, en las circunstancias, está poniendo a un cierto colectivo. ¿Para qué? Para que tengan lecciones que aprender. Esas lecciones que aprender les va a dar herramientas. Hay que enfocarnos en las soluciones del problema, no en el problema. Y a medida que podamos encontrar y aplicar las soluciones del problema, vamos pasando de grado, vamos evolucionando. Y hoy sí estamos a prueba porque la Tierra está vibrando más alto y están desarrollándose toda una serie de procesos en el cambio climático, pero también en nuestros hábitos y nuestras costumbres, hacia una globalización, hacia una mejor utilización de nuestros recursos naturales y energéticos para lograr equilibrio, desarrollo, sustentabilidad y evolución. No me equivoqué al querer venir a ver a Confluencias por la Paz, me queda claro, pero simplemente hoy nada más darte ese gran reconocimiento, Norman, y pedirte que, bueno, pues que sigamos en este caminar, en este día a día. Yo desde mi trabajo cotidiano honro mucho el esfuerzo que haces y te pediría que siempre sepas que aquí voy a estar. Cada vez que tengas alguna situación que mostrar o que decir, bueno, pues estaremos sumándonos. Y por último, bueno, pues, ¿qué espera Norma David? ¿Cuál sería como esa visión a largo plazo o a un no amanecer de la paz? Estamos trabajando en una revisión del Pacto Roerich para que algunos aspectos complementarios que no están considerados allá puedan ser considerados por las naciones y por los pueblos a través de sus representantes. Son condiciones muy puntuales, pero que de alguna manera, si lo hacemos pacto y lo hacemos acuerdo, podremos llevarlo para hacerlo camino, construcción y cultura. Hacer la revisión de los derechos humanos que no están considerados, pero que verdaderamente hay un compromiso más allá del tipo de gobierno en cada nación, en un sentido de armonía entre todos. Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario en revisar todo lo que tiene que ver con el tema de las armas, desde las armas nucleares hasta cómo desarmarnos más, porque a mayor conciencia, menos gobernanza y menos control, porque a medida que todos tengamos mayor libertad responsable, necesitamos menos controles. Y esos esfuerzos, que a veces son demasiados recursos en relación a la militarización, si eso lo llevamos hacia la educación y a la salud, pero ojo, salud en una cultura de salud, porque considero que estamos en una cultura de enfermedad. Y la salud es, si nos nutrimos adecuadamente, estamos en salud de manera natural, obviamente con ciertos padecimientos que tendremos que resolver a veces en lo individual, a veces en lo colectivo, pero al estar en una cultura de salud, estamos también en una cultura de excelencia, estamos en una cultura de sanación y estamos en una cultura de paz. No, pues no me equivoqué. Sigamos hablando de paz. Maravilloso, Norma David, aquí y en el ahora. Y bueno, pues solamente me resta decirles, sigamos hablando de paz. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias a ti, Gabo. Bendiciones a todos.
Lo bueno que